Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti en el evento de ofertas de verano de Nissan. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. Este Día del Padre, ayuda a papá a hacer todo lo que pueda con un regalo de The Home Depot, porque él no solo es papá, es el todólogo del hogar, es el plomero cuando se necesita y el mecánico de emergencia. Mejora su equipo con el juego de herramientas para mecánica Husky de 270 piezas con un valor de $695, ahora en compra especial por solo $119. Perfecto para un profesional, o sea, papá. Encuentra el regalo perfecto del Día del Padre en The Home Depot. Haces más, logras más. 1.7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Bienvenido, maestro Vista Antonio Carballido, y también ya está por aquí la maestra Natalia Besanilla, que el día de hoy nos expondrá el tema la IMEX como dualidad en la economía de México. Y pues le damos la bienvenida, si me permiten. Buenas tardes, Natalia. Y le voy a leer su semblanza. La maestra Natalia Besanilla, actualmente es socia director de Best International Trade. Es licenciada en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Iberoamericana del Noroeste con el título de Excelencia Académica. Es máster en Comercio Internacional con el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid y actualmente cursa una maestría en Dirección de Operaciones y Calidad en la Universidad de La Rioja. Además, ha complementado su formación con diplomados en alta dirección. Ha sido catedrática en universidades como la Iberoamericana y La Salle, enseñando materias clave en aduanas y comercio exterior. Su experiencia incluye roles en firmas internacionales y la gerencia de aduanas en maquiladoras de los sectores médico y mueblero. Como especialista en Anexo 24 y Anexo 30, colaboró durante 11 años en una empresa destacada de control de inventarios. Es fundadora y directora de Best International Trade, firma enfocada en inventarios aduaneros y asesoría en comercio exterior. Muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Ahora que Magna me volvió a hacer la invitación, estaba dándole vueltas y vueltas y vueltas a ver ahora de qué, de qué puedo platicar. Pues es que ese tema no termina, ¿no? Cada vez hay más, pues modificaciones, hasta la misma tecnología, ¿no? Va haciendo que se actualicen. Sí, exactamente. Y bueno, es por eso que ahora me salí un poquito, ahora sí que me salí un poquito de la caja, traigo un tema un poquito diferente, porque normalmente me enfoco pues en lo que nos dedicamos principalmente como despacho, ¿no? Que es Anexo 24, Anexo 30, las mejoras, los biles de materiales y tal. De enero para acá hemos estado haciendo estudios y análisis un poquito más enfocados al impacto que está teniendo en la economía de México y todos los cambios que estamos viendo, no solo del gobierno mexicano, sino del americano y del mundo en general, y cómo esto está afectando, ¿no? Entonces, me pareció interesante hacer una perspectiva de cómo la IMEX ha sido el motor de desarrollo económico de manera preponderante para México en los últimos 40 años y cuáles han sido los efectos colaterales de esto, ¿no? Y que pudiéramos como usuarios del comercio exterior, porque al final creo que los que estamos aquí somos usuarios del comercio exterior, salirnos, como decía al principio, salirnos un poquito de la caja y verlo desde afuera y ver cómo a nivel país
podemos aprovechar las ventajas de este modelo IMEX. ¿Cómo estamos en medio del contexto mundial, China, Estados Unidos, Canadá? ¿Y qué nos toca a nosotros, no? O sea, desde nuestra microposición en la economía, ¿qué sí podemos contribuir, qué sí podemos colaborar y en dónde podríamos dejar un granito de arena, una colaboración? Entonces, bueno, ese es el enfoque de la plática de hoy. Espero que les resulte interesante. Claro que Claro que sí, sí. y más de una experta en la materia. La verdad que va a ser muy interesante saber todo esto, toda esta parte de la Al economía y la final, IMEX. como les decía, es como un paseo para que veamos cómo ha impactado y ver la posición en la que estamos en este momento, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla. Sí, por favor, y ya saben a todos que a través del chat pueden hacer sus preguntas a la maestra Besanilla y va a haber un espacio para contestarlas. Ujú. Ok, creo que tengo Sí, que cambiar la pantalla, ¿verdad? sí, en la parte de configuración de la visualización, ahí ya Sí. Ok, se sí. modifica. Aquí es. Ok, parece que ahí se ve bien, ¿verdad? Ya, perfectamente. Muy bien. Adelante. Bueno, pues como les comentaba, la intención de la plática de hoy es que veamos en esta perspectiva histórica cómo ha transformado la IMEX, la industria maquiladora en términos generales a nuestro país, el impacto que ha tenido y cómo los eventos actuales podrían alterar también de manera significativa la economía de México, ¿no? Entonces, voy a empezar por hacer una reseña histórica. De hecho, les quiero platicar que hoy precisamente tuvimos la oportunidad de visitar una de las primeras plantas de las que podrían aparecer aquí como, como origen histórico de la empresa. Hoy visitamos una de las primeras maquiladoras de Tijuana, establecida en 1969, en donde yo de verdad creo que han de haber sido las primeras operaciones de este modelo, que ahorita lo vamos a ir viendo. En realidad, ahora que ahora sí que los que empezaron en el mundo del comercio exterior del 2006 para acá, pues ya lo ubicamos como la IMEX, ¿no? La IMEX, la IMEX, la IMEX. Pero en sus orígenes, que quienes estudiamos un poquito antes la ubicábamos como la maquiladora, la industria maquiladora. eh, Vemos que se estableció principalmente como un programa de rescate al programa Bracero después de que eh, hubo un intercambio de manera social con Estados Unidos, en donde los trabajadores de México se fueron a los campos de Estados Unidos porque la mayoría de los jóvenes estaban en la guerra. Cuando regresan todos esos jóvenes que estuvieron en el campo en Estados Unidos y se asientan principalmente en la frontera, se generó un conflicto económico político, que una de las soluciones fue establecer este decreto, esta figura, en donde toda esta mano de obra que se había quedado sin utilizar, se le creó un programa en donde se les facilitaran ciertas condiciones de tierra, de agua, de impuestos en general, para que se establecieran fábricas en la frontera. Entonces, vamos a ver que las primeras maquiladoras, miren, aquí tenemos que el primer parque industrial se construye en Ciudad Juárez en 1966. Y de ahí es que vamos a empezar a ver la expansión de esta figura a través de la frontera, ¿no? Eh, para el 15 de marzo de 1971 se integra ya de manera mucho más estructurada en lo que en aquel entonces era SECOFI, Secretaría de Economía y Fomento Industrial, y se crean estos programas que conocíamos antes como el programa IMEX y perdón, el programa PITEX y el programa de Maquila. El programa PITEX era una manufacturera, una fábrica tal cual,
que tenía la posibilidad de hacer importaciones del extranjero y insumos del extranjero y que generalmente la mayoría de sus productos se exportaba. Pero la principal característica de la Pitex es que era una empresa mexicana y que incluso podía ser una persona física, o sea, a nivel, me refiero que si fuera persona moral o persona física, en aquel entonces podía ser una persona física que tuviera un permiso y se le otorgaran las facilidades de importación temporal. La maquila, que es lo que nosotros en Frontera conocemos mucho más, era una fábrica del residente del extranjero en México. Los insumos, la maquinaria, el conocimiento, el know-how y todo realmente residía en el extranjero. Y aquí teníamos la fábrica como tal, que en sus inicios lo que era más atractivo, y sigue siendo, pero ahorita vamos a ver cómo ha evolucionado, lo más atractivo de México era la mano de obra barata. En un contexto global, podríamos decir que competíamos con China por una mano de obra barata. Y durante muchos años también China se caracterizó por tener una mano de obra muy barata, por lo que la mayoría de la manufactura a nivel mundial estaba colocada allá. Entonces, en estos inicios de la industria maquiladora, que, insisto, la podríamos distinguir por Pitex y por Imex, la principal característica es que se les otorgaban facilidades sin pagos de impuestos, sin pago de IVA, con muchas facilidades fiscales también en cuanto a pagos de ISR, tierra, agua, etcétera. Y eso permitió que la industria fuera creciendo, 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 hasta que en 2006 empezó a tomar una forma más sólida de lo que conocemos hoy como la CIMEX, y definitivamente se le empezó a colocar mucha más estructura. No podemos pasar por alto que, si hablamos históricamente, uno de los impactos más fuertes que tuvo la industria maquiladora fue la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, porque hasta antes del año 2000, la maquiladora era una especie de paraíso fiscal. Ciertamente tú ibas a Secretaría Secofi en aquel entonces, pedías un programa de maquila y en algún momento se enlistaban las fracciones de importación que ibas a importar, enlistabas las fracciones de exportación, pero no había pago de IGI, no había pago de IVA, no había regulaciones y restricciones no arancelarias. Y realmente digo, a quienes nos ha tocado auditar empresas que tienen historia desde aquellos tiempos, vemos que de verdad importaban de todo. O sea, a mí me ha tocado ver que empresas establecidas en Querétaro tenían importaciones de lanchas de motor, que dices, ah, caray, como para qué podían querer una lancha de motor. Y luego tenías el remolque de la lancha de motor, y luego los carritos de golf, y luego, o sea, importaban todo. O sea, aquí en este entonces estamos en un esquema en donde de verdad la maquiladora importaba todo lo que se podía. El primer golpe duro que vive la maquiladora es el Tratado de Libre Comercio, porque de poder importar todo temporalmente, claro, con una temporalidad y que se tenía que retornar a los 18 meses y tal, ahora ya tenemos que pagar impuestos. Y además tenemos que pagar impuestos de una manera estructurada, porque tenemos que identificar de dónde vienen nuestros insumos, a dónde se van. Hasta este momento, la maquiladora nunca se había preocupado por el valor en aduana. El valor en aduana podía ser relativo, declaraban a veces hasta, ponle $1, ponle $10. O sea, ¿por qué? Porque no constituía una base gravable. ¿En qué sentido? Aunque legalmente siempre ha sido la base gravable el valor en aduana, como no tenía impuesta ninguna tasa ni de IVA ni de IGI, y en muchos casos de ningún otro tipo, pues el valor en aduana era relativo, simplemente se declaraba para poder cruzar la mercancía. Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio
Y entonces tenemos que empezar a poner atención en la clasificación, tenemos que empezar a poner atención en los orígenes, en de dónde viene, a dónde va, qué es eso de las reglas de origen. Este fue un primer acercamiento fuerte que ahora lo vamos a tener que volver a tener con saber si clasificamos la mercancía como originaria o no originaria, si por valor de contenido regional, si por salto arancelario. Entonces, históricamente, aquí veníamos muy bien, incluso por ahí traigo las cifras de cuántas maquiladoras habían, cómo ha ido creciendo. Em, Teníamos en este entonces, bueno, hasta el 71, generaban el 5% de las exportaciones y 150,000 empleos. Nos vamos al siguiente siglo, es decir, nos vamos a partir del año 2000. Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, entra en vigor, bueno, se unifican los conceptos de IMEX y de PICTEX, se estructura mucho más, se le empieza a dar mucho más sentido. Tenemos de alguna manera algunas flexibilidades por parte de Secretaría de Economía porque en un principio, estamos hablando de por ahí de los años 2000, 2001, 2005 todavía, teníamos que tener, yo me acuerdo que cuando llegábamos a las empresas, Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti en el evento de ofertas de verano de Nissan. Por tiempo limitado hasta agotar existencias. Ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. The Home Depot tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Dale más potencia a los proyectos de papá con las herramientas inalámbricas para exteriores de Ryobi en The Home Depot, como el kit de recortadora de cuerda Ryobi de 40 voltios por solo $159. El mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot. Haces más, logras más. Sujeto a disponibilidad. y pedíamos tráeme tu programa de maquila. Y llegaban con una carpeta así gigante. Y ahí estábamos, revisando hoja por hoja a ver si sus fracciones arancelarias estaban autorizadas. De ahí saltamos a que ya no tenían que estar autorizadas mientras que se justificaran con el proceso productivo. Em, hemos ido pasando por todos esos cambios de estructura. Y en ese transcurso, a partir del 2000, aunque tuvo un impacto significativo en materia de cumplimiento, también tuvo un impacto significativo en materia de crecimiento. Vemos que a partir de ahí empiezan a crecer de manera importantísima las exportaciones y la participación de las exportaciones a nivel global y la participación en el PIB. Aquí como dato, las IMEX al 2023 ya aportan el 3.8% del PIB y se estima que para el 2025 estemos en un 4.5%. Lo interesante, y que muchos de nosotros sabemos en ciudades como Tijuana, las IMEX como tal, las maquiladoras, pueden estarle dando trabajo a, no sé, 500,000 empleos, por decir un número en Tijuana, pero toda la derrama económica alrededor de las IMEX es impresionante. Desde el que le surte las cajas de cartón, desde el operador de logística, hasta el de los tacos que se ponen en la esquina, que dependen de la maquiladora porque todos los trabajadores salen a cierta hora. Entonces, los números que vemos aquí pueden verse muy fríos, pero cuando los vemos en un contexto, sobre todo en ciudades como Tijuana, como Chihuahua, como Ciudad Juárez, ahorita empiezan a ser unos clústeres automotrices súper importantes, el Bajío, Puebla en su momento con Volkswagen, toda la derrama económica que generan alrededor. Yo estuve tratando de encontrar números que pudieran ayudarnos a estimar de una manera más realista la derrama económica y no encontré más que algunos relacionados con el 8.1 del PIB en cuanto a la expansión, pero yo estoy segura que si hiciéramos un estudio más a profundidad de
de los negocios, de las familias que viven gracias a la economía de las IMEX, el impacto es mucho más significativo. Bueno, en este recorrido histórico es que de repente me emociono y me adelanto. Del 94 al 2000 se registró un crecimiento explosivo, aumentando de 1.200 a 3.600 establecimientos, y sus exportaciones pasaron de 15 millones de dólares a 80 millones de dólares. O sea, vemos cómo de su número original va creciendo de forma pues expansiva, y la participación de la exportación subió de un 25 al 47%. Fíjense, aquí estamos todavía antes del año 2000. Yo, como les decía ahorita, el 2000, que fue un parteaguas por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, vemos cómo de ahí se dispararon las exportaciones. Ahorita, en el periodo del 2010 al 2020, subió la participación de las exportaciones hasta con un 53%, 234 millones de dólares. Esto es a 2023. Ya en las últimas cifras que pude consultar, estamos rebasando los 300 millones de dólares. Entonces, aquí tengo también una gráfica de cómo ha participado el porcentaje, el amarillo es el porcentaje de las exportaciones, o sea, cómo ha participado la industria manufacturera, ahora IMEX, en las exportaciones del año 94 al 2023 y en millones de dólares también. Aquí ya lo tengo, 316 millones de dólares al 2024. Entonces, gran parte de los números que vemos se le atribuyen al TEMEC y al nearshoring. En unos estudios anteriores que estuve haciendo sobre la economía de México, que hemos visto que ha crecido en un 2.53% por los últimos 30 años, en gran parte se ha debido a las IMEX. O sea, desde hace 30 años hemos mantenido un crecimiento constante. Y uno de los factores clave ha sido la industria manufacturera, ¿no? Bueno, dentro de este impacto, que es lo que vamos a ir viendo a través de esta presentación, es cómo estamos viendo cómo está impactando de manera global a las exportaciones en general, al PIB, etcétera. Pero vamos a empezar a ver, bueno, ahorita, un poquito más adelante, vamos a empezar a ver el efecto que ha tenido también para la industria nacional. ¿Dónde están establecidas las principales plantas? Están en Baja California. Tijuana es una de las ciudades con más maquiladoras. Nuevo León como número 2. En Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, México, Querétaro y Sonora. Esto es el número de establecimientos. Sin embargo, yo considero que si revisáramos por valor exportado, el Bajío adquiriría mucha fuerza. ¿Por qué? Porque en el Bajío es donde se está concentrando el clúster automotriz. Y ahorita uno de los sectores que mayor valor, o el sector que mayor valor está aportando a las exportaciones, es el sector automotriz. Las Tier 1, 2 y 3. Bueno, todo esto lo seguimos viendo reforzado, remarcado en la cantidad de maquiladoras que tenemos, la cantidad de programas IMEX que se tienen. Yo veo que siguen creciendo, o sea, se siguen incrementando. También hemos visto que hay varias que las están cerrando. Y bueno, pues esto ha permitido tener una balanza comercial positiva contra las exportaciones principalmente de Estados Unidos, que es con quien tenemos nuestro mayor trato comercial. Ahora, hasta aquí ya vimos cómo creció exponencialmente, cómo creció el sector
y cómo el sector hizo que la economía en general creciera exponencialmente. Ahora, la inversión que existe en esas maquiladoras, en su mayoría, es de Estados Unidos, no es capital mexicano, ¿no? Entonces ahorita vamos a verlo bajo la lupa de dónde realmente se está quedando la ganancia. O sea, los números son muy apantalladores porque vemos unas cifras muy impresionantes en cuanto a los valores de exportación. De hecho, estamos colocados como el país número 12 a nivel mundial en exportaciones, pero son, insisto, son números de insumos importados temporalmente que se retornan a países, principalmente Estados Unidos otra vez, y que no precisamente se está quedando la ganancia o la riqueza aquí. ¿A dónde exporta la IMEX? Bueno, este número yo no lo había visto hasta hace poco y yo siempre tuve en mente que la mayoría de nuestras exportaciones es a Estados Unidos, pero nunca me imaginé que a este grado. O sea, la dependencia, y ahora que estuvo todo este boom de Trump y los cambios que quiere hacer y que si el impacto de los aranceles, si ponía los aranceles o no, que hubieron muchos economistas volviéndose locos ahí estimando un 33% en el impacto del PIB y números y números y números. La realidad es que somos casi absolutamente dependientes de Estados Unidos. La mayoría, la gran mayoría, fíjense, de 316 mil millones exportados, 294 van para Estados Unidos. Como les comentaba ahorita, el principal sector que exporta, el que realmente genera más valor es el automotriz, en primer lugar, el electrónico y el médico. Aquí les ponía que el dato crucial es que el TEMEC reforzó esta integración exigiendo que el 75% de los componentes de los autos sean fabricados en Norteamérica. Ahora sí que desde el primer episodio de Trump. Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti en el evento de ofertas de verano de Nissan. Por tiempo limitado hasta agotar existencias. Ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. Este Día del Padre, ayuda a papá a hacer todo lo que pueda con un regalo de The Home Depot, porque él no solo es papá, es el todólogo del hogar. Es el plomero cuando se necesita y el mecánico de emergencia. Mejora su equipo con el juego de herramientas para mecánica Husky de 270 piezas con un valor de $695. Ahora en compra especial por solo $119. Perfecto para un profesional, o sea, papá. Encuentra el regalo perfecto del Día del Padre en The Home Depot. Haces más, logras más. Vimos ya, con la renegociación del TEMEC, vimos ya una preocupación de Estados Unidos porque la integración de sus componentes fueran principalmente originarios. Desde ahí vimos que ya les venía doliendo, ¿no? Que ya ese tema ya les venía doliendo. Ahora pues está en carne viva, ¿no? Simplemente los aranceles que están quedando todavía vigentes son en temas automotrices, siempre que no califiquen, ¿no? Después tenemos a Canadá con nada más un 3-4% de volumen, que son de 10 a 12 mil millones de dólares. Principalmente son autopartes y componentes aeroespaciales. Como muchos de ustedes saben, hay plantas bastante grandes, importantes en el Bajío, en Querétaro, de Bombardier. En tercer lugar, a la Unión Europea, de 4.5 mil millones de dólares en aeroespacial y lujo automotriz. En México, como comentábamos, somos el número 3 a nivel mundial de exportaciones de autopartes.
Y bueno, pues obviamente no hay nada más autos americanos, también hay autos europeos, que en este caso BMW y Mercedes tienen una representación importantísima. Número 4 tenemos a Asia. Exportamos a Asia muy poco realmente, 1.5 mil millones de dólares, a China, Japón y Corea del Sur, y el 0.3% a América Latina, Brasil, Colombia y Chile. Definitivamente, decían por ahí que si Estados Unidos le da estornuda, a nosotros nos da gripa, ¿no? O sea, la dependencia que tenemos económica, ya vimos la importancia que tienen como tal las IMEX. Ya vimos que representan el 56% de nuestras exportaciones. Bueno, si ese 56% de nuestras exportaciones de IMEX, nada más de IMEX, porque hay muchas otras que no son IMEX, van a Estados Unidos, la dependencia comercial que tenemos con ellos es importantísima. Ahora, viendo de dónde vienen las importaciones de las IMEX, también vemos que hay una representación importante de Estados Unidos, pero aquí sí tenemos mucha más variedad. O sea, nuestra balanza comercial en ese sentido está favorable porque nosotros importamos de muchos otros países, que es precisamente una de las cosas que más le molesta al país vecino, porque integramos componentes, pues principalmente si se dan cuenta, después de China, los principales componentes, después de Estados Unidos, los principales componentes que integramos son de China. Ok. Todo esto nos ha posicionado al día de hoy en el número 12 como país exportador con 590 mil millones de dólares. Estos 590 mil son en exportaciones en generales. De esos 590, 316 son de las IMEX, ¿no? En su mayoría. Esto esto hace que México esté superando a potencias como España, Brasil y Rusia en valor de exportaciones. Y bueno, nos pone como el mayor exportador por encima de Brasil y Argentina, ¿no? Ok. Vemos, como les decía, hasta aquí vemos todo el crecimiento, toda la explosión. ¿Cuál es la posición actual? ¿Cuál es la situación actual de la IMEX? La fuerza que tiene, incluso y les ponía aquí el plan maestro de recaudación que tiene el país en el Plan México. Está basado en la IMEX otra vez, ¿no? O sea, gran parte de lo que está considerando en su recaudación, porque dice que no va a poner nuevos impuestos, es en observar, y lo tiene claramente en su plan, observar el cumplimiento de las empresas IMEX. Y en este plan estratégico tenemos de frente lo que ya anunciaron hace pocos días, el plan IMEX 4.0, el decreto de nearshoring, el decreto de polos de bienestar, que no lo hemos visto, y la banca de desarrollo. Algo que me ha llamado mucho, la atención es que en todos estos cambios que hemos visto recientemente, podríamos hablar. Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti en el evento de ofertas de verano de Nissan. Por tiempo limitado hasta agotar existencias. Ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. Este Día del Padre, ayuda a papá a hacer todo lo que pueda con un regalo de The Home Depot, porque él no solo es papá, es el todólogo del hogar. Es el plomero cuando se necesita y el mecánico de emergencia. Mejora su equipo con el juego de herramientas para mecánica Husky de 270 piezas con un valor de $695. Ahora en compra especial por solo $119. Perfecto para un profesional, o sea, papá. Encuentra el regalo perfecto del Día del Padre en The Home Depot. Haces más, logras más. De noviembre para acá, hemos visto cambios sustanciales. Hemos visto un cambio en la
postura del gobierno, en donde en los 70s, 80s estuvimos por años caracterizados por ser un gobierno proteccionista, y se fueron abriendo y se fueron abriendo y se fueron abriendo mientras más participamos en el GATT, en la OMC, tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. Pudimos observar cómo tuvimos una apertura comercial y todas estas tendencias, me acuerdo que incluso cuando estaba yo en la universidad, de lo que se hablaba era del neoliberalismo, la libre demanda, etcétera, etcétera. Y esa era la tendencia global. Y Estados Unidos era el que encabezaba esa tendencia global de apertura comercial, de cero aranceles, de dejar que los más competitivos pudieran producir ciertos artículos y dejar al libre mercado. Lo que estamos viendo ahorita es un cambio a la política económica de los últimos 40 años. Estamos empezando a ver gobiernos como Estados Unidos, que nosotros obviamente le seguimos, y como China, como Europa, estamos empezando a ver gobiernos que dicen, esto de la economía abierta no me está funcionando, tengo un déficit comercial importante, necesito volver a cerrar mis fronteras. Si yo les hubiera platicado esto a mis alumnos hace 5 o 6 años, me hubieran dicho, ay, maestra, claro que no. O sea, ¿cómo vamos a regresar a un proteccionismo, aquel de Miguel de la Madrid? Uh, yo me acuerdo mucho porque yo vivía en Ciudad de México y el que nosotros, yo de niña, tuviéramos en las manos un chocolate Hershey, no, hombre, lo ibas y lo escondías abajo de las camisetas, que no sabías cuándo te puedes encontrar otro. O sea, a ese grado de proteccionista era nuestro país, de que no entraban productos, difícilmente, era poco lo que entraba. Nos abrimos, se bajaron las tasas hace 5 años, insisto, hace 4 o 5 años. La mayoría de las tasas estaban en 0%. Yo me acuerdo que cuando hacíamos las auditorías, oye, ¿no aplicas Prosec? No, ¿para qué? Si ya todo está en cero. O sea, de verdad tuvimos un periodo como país en donde la mayoría de nuestras tasas se fueron al suelo. Todo esto, insisto, en esta política del neoliberalismo, de la apertura comercial, etc. ¿Qué es lo que pasó con nuestro país? ¿Qué es lo que pasó con el mundo? ¿Cuál es el efecto de esa apertura comercial? ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? ¿Qué es lo que está haciendo China? ¿Qué es lo que está haciendo México? Sale una publicación el 19 de diciembre que yo creo que para muchas industrias no se les va a olvidar ese día, en donde se prohíben las importaciones de sectores textiles. Capítulo 61, 62, 63 y la 9404. Entonces, estas industrias de tener una tasa al 0,5% de la noche a la mañana, literal, de la noche a la mañana, tienen o están prohibidas, tienen una subida, porque en abril del año pasado vimos una alza fuerte en tarifas de importación y tienen que pagar IVA porque están prohibidas. Entonces, de la noche a la mañana se convirtió en un problema de casi el 50% del valor de la mercancía. Entonces, si tú lo ves, que yo en un principio cuando lo leí dije, ay, no puede ser, le están pegando a la IMEX, la gallina de los huevos de oro, ¿no? Porque al final así es como ha sido en los últimos años. ¿Cómo pueden estar afectando tanto a la maquila? ¿Cómo le pueden estar pegando tanto? Primero le cancelaron las reglas octavas, después le subieron las tarifas a 516 fracciones arancelarias. Todo es en el 2024. Después nos cancelan, nos prohíben la importación de sensibles. Después nos sacan el apartado C. Pareciera que no quieren a la IMEX, ¿no?
Sin embargo, me di a la tarea de investigar un poquito más por el otro lado. ¿Cuál es el impacto que ha tenido esta industria? ¿Cuál es el impacto que ha tenido la IMEX como efectos secundarios? Y leía yo en el proemio de las razones por las que se prohibieron estas fracciones arancelares, cómo la industria textil se ha encogido de manera significativa en México. Y estuve leyendo, de verdad, estuve leyendo un montón de noticias y veía en una de ellas que decía pues, un fabricante que no había manera de competirle al algodón chino. O sea, que un pantalón de mezclilla chino salía más barato que la elaboración de la tela en México. Entonces, esta apertura comercial, que ciertamente ha derramado beneficios, también ha tenido efectos colaterales. Bueno, la IMEX 4.0, pues sabemos que al final lo que busca es modernizar, adelgazar los trámites, digitalizar, meterle inteligencia artificial, según lo que nos comentan, pero al final todo lo que hemos visto hasta ahorita son borradores, ¿no? Se habla de unir la certificación de IVAYEPS, pero al final insisto en que hasta ahorita no hemos visto nada firme de lo que será la IMEX 4.0. A lo que me quiero ir, y bueno, también busca generar certidumbre jurídica, que es uno de los impactos fuertes que estamos viendo. A lo que me quiero ir, y no con el propósito amarillista de decir, ay, es que qué efectos tan negativos nos ha dejado la IMEX, no, más bien que si hay alguien que puede participar en un cambio para eso, somos nosotros. ¿En qué sentido? Tú como usuario de un IMEX, tú como Departamento de Comercio Exterior, puedes buscar proveedores nacionales. Puedes fomentar que haya una búsqueda de proveedores nacionales que yo lo sé, me he reunido con varios clientes y me dicen, es que no me dan la calidad, es que no me dan el volumen, es que desgraciadamente estamos en un círculo vicioso. No hay proveedores suficientemente fuertes porque no había demanda. Y no había proveedores suficientemente fuertes porque no había impulso. Yo veo ahora un esfuerzo importante del gobierno en de verdad impulsar para que empiecen a haber proveedores nacionales que integren valor a la cadena de productos. Este tema del encogimiento de la industria nacional es uno de los efectos más significativos, así como la dependencia económica. También veo de manera importante, y eso es como país, el poco cuidado que damos a los residuos que salen de las fábricas. Porque si lo vemos con ojos globales, el dueño que está en Estados Unidos viene, abre su fábrica en México, trae los insumos, fabrica, exporta, se lleva su ganancia y la basura, los residuos, todo eso, en su mayoría se queda en México. Yo sé que los residuos peligrosos no, y ahí ha habido bastante legislación al respecto, pero basura no nada más son los peligrosos. También tenemos residuos de plástico, residuos de cartón, basura como tal. Yo, cada que visito las plantas, voy a ver el scrap. Cada que visito las plantas. Y yo les invitaría a ustedes, vayan a ver el scrap que genera su empresa. Y díganme ustedes, ¿realmente México tiene la capacidad de tratar con la basura? Si la basura residencial no tenemos la capacidad. O sea, hacemos el esfuerzo por separarla, llega el camión y la mezcla y la avienta. Entonces, definitivamente tenemos retos, ¿no? Tenemos retos para las
recicladoras, tenemos retos para desarrollar proveedores nacionales. Y yo siempre he dicho que tenemos que aprender de lo que vemos y que podemos ver el ejemplo de China. Otra vez me voy a remontar al pasado porque a lo mejor yo soy de las viejitas en esta plática, pero yo de verdad me acuerdo que cuando yo era niña, lo hecho en China era lo gacho y lo mal hecho. Ay, eso está hecho en China. Siempre se utilizaba incluso de manera peyorativa el decir que estaba hecho en China. Bueno, ¿qué hizo China? Aprendió el proceso, aprendió a hacer las cosas. Primero con mano de obra muy barata. Hoy ya no son la mano de obra más barata. Hoy China ya no es la mano de obra más barata. ¿Por qué? Porque empezó a utilizar su conocimiento, porque empezó a fabricar para sí mismo. Y yo creo que ahí está el reto para nosotros. Empezar a desarrollar proveedores nacionales, empezar a desarrollar contenido regional, empezar a desarrollar contenido nacional. ¿Para qué? Para que la riqueza se empiece a quedar en México y no se vaya a otros países. Se va a seguir yendo, pero que podamos empezar a sacarle más provecho a la industria IMEX. Bueno, aquí mencionaba que hemos tenido sectores casi ya, pues no desaparecidos, pero sí muy afectados, ¿no? Como el textil y del calzado. Y pues no podemos competir, no hemos podido competir con estas empresas. Eso ha generado que se pierdan muchos empleos en las pymes y que obviamente pues tiene más mano de obra la maquila, sí, pero las pymes están perdiendo empleos porque no pueden con el nivel de competitividad. El año pasado que cancelaron las reglas octavas para productos sensibles, visité una planta que tenía muchos años importando marcos de aluminio de Asia, obviamente. Cuando tú vas y pides una regla octava, se supone que te comprometes a buscar proveeduría nacional. Se nos hizo costumbre estar al pendiente de cuándo se iba a vencer para renovarla. Se nos ha hecho costumbre muchas cuestiones por las que hoy estamos siendo sobreregulados. La mayoría de los que están en esta plática no lo son porque no son empresas que están dedicadas o enfocadas al cumplimiento. Pero todos sabemos que hay muchas industrias que importan y terminan vendiendo en México, que no lo regularizan, que no lo reportan, y terminan vendiendo en México y se termina quedando en México a precios que de ninguna manera pudieran competir. Entonces, de alguna manera es verdad que se ha abusado del modelo. O sea, sí tenemos un SAT. Yo me he dedicado la vida a luchar contra el SAT porque atiendo auditorías. Pero también por el otro lado tenemos una industria que ha abusado del modelo. Lo que les comentaba de las reglas octavas, o sea, ¿cuál buscar un proveedor nacional? Nada más la renovabas. Entonces creo, me parece, espero no estar equivocada, que lo que buscará este nuevo modelo de la 4.0 es reestructurar, seguir cuidando el auge económico tan importante que representan las IMEX, pero no con eso pisotear la industria nacional. Tenemos que encontrar un equilibrio. Tenemos que encontrar como, sí, bienvenida a IMEX, pero necesitamos levantar las propias. Porque si queremos hablar de empresas nacionales, las contamos con la mano. Bimbo, Sabritas, que creo que son los mismos, no sé, o sea, de verdad, industrias que de manera, bueno, los tequilas, pero ya todos los tequilas, y todos lo sabemos, están comprados por corporativos extranjeros.
ya necesitamos que se empiece a quedar aquí en México. Tenemos un diferenciador muy importante. Ya no somos la mano de obra que éramos antes. Ya aprendimos, ya tenemos ingenieros especializados, ya si tú vas a las plantas automotrices, ya tenemos ingenieros con una alta capacitación, ya tenemos empleados con un gran conocimiento. Tengo un hermano que vive en China y me platicaba porque está en una asociación que busca la interacción comercial y nos platicaba que se ha encontrado ingenieros mexicanos en China haciendo cosas súper complejas y que ha querido mover como, oye, ¿y por qué no lo haces en México? Si sabes hacerlo, sí, o sea, si al final es la mano de obra. Y la respuesta tristemente es que no se animan, no se animan, o es que la burocracia en México, es verdad, y no nos la vamos a quitar de encima todavía, pero al menos hay que intentarlo, ¿no? O sea, a lo que voy es que no somos el México de 1970. No, ya no somos un México que nada más sabe clavar las patas de la mesa. Ya tenemos una educación diferente, ya tenemos una mano de obra clasificada, calificada, ya tenemos experiencia, ya sabemos hacer las cosas. Podría empezar a ser momento para que podamos apoyar a generar nuestro propio valor agregado. Bueno, otra de las notas que tenía ahí como importante es que pues hay muchas empresas CIMEX que han utilizado los beneficios fiscales para hacer fraudes y que hemos pagado justos por pecadores, ¿no? Aquí simplemente son más datos de cómo se disminuyó el personal ocupado en programas CIMEX, básicamente porque están siendo reemplazados por tecnología. Y ya al final les puse las noticias que yo creo que ya todos las han de saber del programa de limpieza que están haciendo la Secretaría, ahora sí que los militares de Economía, el SAT y todo el mundo que están buscando limpiar, ¿no? A las empresas que no están en cumplimiento. Entonces, la conclusión y a lo que voy con todo este recorrido que hice para ustedes es que ciertamente la IMEX ha sido un motor importante y preponderante y ha posicionado a México en otro nivel. Por muchos años nos caracterizamos por ser un país exportador de petróleo porque no teníamos nada más. Hoy no, hoy somos un país exportador de manufactura. El reto y lo interesante es que tanto podamos empezar a agregar como valor regional, nacional, a esa exportación y dejar por ahí la semillita en ustedes en qué manera, en donde yo estoy, podría contribuir tanto para mí, porque yo he tenido clientes que han visto el negocio que hacen las recicladoras y se salen y ponen la suya y hacen un gran negocio. O sea, hay muchas maneras de sacarle provecho al decreto IMEX, pero yo de verdad quisiera sembrarles la semillita de saquémosle provecho para que se quede en México, para que empiece a quedarse cada vez más aquí, para que tengamos proveedores nacionales, para que seamos proveedores nacionales de la IMEX y que podamos compartir toda esta ventaja, ¿no? Como reto, definitivamente vemos que el país del que dependemos principalmente ahorita está siendo gobernado por un berrinche al día. O sea, hoy amanecemos con un humor y mañana amanece con otro, pero es lo que tenemos enfrente. Definitivamente en lo que nos tenemos que enfocar es en ver que clasifiquemos como originarios. Creo que este tema de clasificar como originarios, calificar nuestros bienes como originarios, se descuidó mucho tiempo porque las aduanas estaban abiertas y es momento de retomarlo. Entonces, yo les dejaría
esas dos tareas. Pensar en tu entorno, cómo podrías dejar más valor agregado en México dentro de la IMEX. Y ya como segundo, enfrentar el reto de bailar al son de Estados Unidos. No nos queda de otra, porque es nuestro principal país comprador. Y yo no descartaría que empezáramos a explorar nuevos destinos y no estar tan dependientes de Estados Unidos, porque sí, definitivamente hablar de más de un 90%, pues nos tienen la soga en el cuello, ¿no? Así es que bueno, pues les agradezco mucho. Ay, ahora creo que es la primera vez que termino a tiempo la plática. Qué bien, pues muy interesante. Estamos todos muy al pendiente de toda esta información tan valiosa. Y ya, bueno, vemos aquí todas las reacciones de aplausos y deditos arriba, ¿no? Todo. Y bueno, voy a irme con los comentarios. Nos dice Jorge que la primera maquiladora en Tijuana se estableció en 1959 por el señor Ok. Enrique Mier Terán, y el primer shelter en México fue el Grupo Calpacífico en Wow, 1966 también en Tijuana. mira qué interesante. Sí, sí, muy interesante, ¿no? Y por aquí también nos dicen, Carlos, que quitaron beneficios de las certificadas en IVA e IEPS y están duplicando las obligaciones a las OEA, endureciendo el ejercicio de facultades de comprobación. También nos comenta Berenice, dice, pues en muchos productos sigue, respecto del producto de China, ¿no? Siguen siendo, que todavía siguen siendo de baja calidad. Yo me iría un poquito más atrás Sí. porque cuando yo era niña era el Made in Japan, o sea, Ah, el sí, hecho en ok, Japón, sí. Sí, 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 ok. yo recuerdo una grabadora que a todos nos compraban, que era una Sony que rodaba por todas partes y seguían dando. Entonces fue la primera cuando Sony se estaba posicionando en, bueno, cabe mencionar que yo estoy en Tijuana, entonces yo sí crecí con chocolates Hershey, Sí. M&M's y todo eso. Yo sí los escondía. Yo sí Sí, los tenía que esconder de mis hermanos. mis primas venían y se llevaban en la maleta, ¿no? Sí. Pero nosotros íbamos al otro lado y nos compraban los Sony, era lo más barato por ahí en los Ok, 70s, y sí. entonces ya, pues ya sabemos cómo creció Sony, ¿no? Que otro ejemplo de cómo sí se Sí, aprende y se crece. al final es empezar. O Sí, sea, mucho tiempo, el ejemplo que estás dando, ¿no? A lo mejor mucho tiempo Sony no representaba calidad y hoy es otra cosa. Han totalmente, criticado mucho a la presidenta porque está impulsando mucho el carro eléctrico que están haciendo en Puebla. Algún día tenemos que intentarlo, ¿no? claro. Algún día, o sea, tienes que empezar por pequeños pasos. Sí, Y no nos tenemos que ir a hacer un carro, puede ser proveedor de plástico, puede ser proveedor de cartón, puede ser cable, puede ser... Hay miles de cosas en las que podríamos proveer a la industria nacional. Y sí, eso sí les aseguro que tanto por el presidente de acá arriba como por el de aquí va a ser visto con buenos ojos. Mientras más integremos, y los beneficiados al final somos nosotros también, que estemos integrando insumos mexicanos. sí, sí, así es. Nos pregunta Gilberto, bueno, es una pregunta extensa, pero ¿cuál es el procedimiento para hacer una empresa INEX? Bueno, pues ahora sí que es todo un procedimiento. Si gustas, le puedes pasar mi correo porque pues sí hay que presentar documentos, etcétera, etcétera. Pero sí, es todo un procedimiento. Le puedes pasar mi correo y le pasamos la información. Claro que sí. Bueno, Jorge, pues felicitaciones, excelente información. Bárbara nos pregunta si sabe usted si el SAT está autorizando la condonación de multas y recargos para empresas IMEX que quieren regular su situación de mercancías vencidas. Bueno, hay escenarios, sí, en donde si te acercas pidiendo tú la carta de invitación, hay escenarios en donde hay condonaciones de multas, sí, de multas y recargos. Qué bien. Ujú. Bueno, felicitaciones de Sergio, de Berenice, y sí que hay mucho talento en México.
También Elizabeth, se integró tanto la economía regional, se han perdido las empresas tradicionales mexicanas, como el caso de Dina, bueno, que Ajá. era industria Sí, también. sí. Eso sí. Y Y lo triste ha sido que empiezan a crecer, pues las cerveceras empiezan a crecer, a ser representativas y las compra capital extranjero, ¿no? O sea, ya ni la Corona, ni creo que ya ni la Tecate, creo que ya ninguna es realmente mexicana, o sea, de capital mexicano, ya todo o sea, empezamos a hacer algo bien sí, y nos lo compran, digo, no los culpo, ¿verdad? sí. Pues nos comenta Jorge que él acotó con la historia de aquí de la maquila, y dice que a él le tocó establecer la IMEX Sony a través de Grupo Calpacífico. Ok, Entonces, bueno, es que aquí en Tijuana era Sony, Panasonic, todas. Y de hecho sí, tenemos aquí este letrero que dice era que somos la la, capital la capital de la de las televisión, televisiones, sí, mundial de las televisiones, ¿no? Porque sí. los que hacían, recuerdo que daban dulces en Sony porque decían, no sé, de 7,000 televisiones que hicimos hoy, rompimos el récord, hicimos 7,500, ¿no? Y así era mucho, ¿no? Y ahorita ha Y cambiado, porque pero está Samsung acá en Tijuana. sí, y ahora somos número uno, no Tijuana, sino país, en autopartes y en maquinaria pesada. O sea, lo interesante es que hemos evolucionado a Sí, productos más complejos. Por eso así insisto es. en que hemos evolucionado, ya no somos una manufactura barata, ya Ujú. somos una manufactura de mucho nivel de tecnología. Sí, de mucha tecnología en todo México, la verdad. Ujú. Sí, pues muchas gracias a todos por sus comentarios. Le cedo la voz al Vista Carballido. Gracias, Lupita. Maestra Natalia Zanilla, felicidades por la exposición, tanto histórica como la actualidad del 2025. Y creo que la visión que estamos viendo en el mundo es ya una reducción de la globalización. Cada cuestiones geopolíticas, estamos regresando a aquellos años de la sustitución de importaciones. Creo que nosotros vivimos ese periodo que usted manifiesta, 60, 70, pero que no supimos aprovecharlas, ¿sí? Esa gran oportunidad de sustitución de importaciones se dedicó mejor a cerrar fronteras. En fin, aprendimos. Hoy tenemos una gran capacidad de exportación, ya usted lo manifestó, 12º lugar a nivel mundial, importantísimo, solamente que hay que integrarlo, hay que integrarlo. Y aquí yo como académico, usted como asesora, Lupita como académica, sería cuestión de, pues aquí deberían también, y creo que deben de estar también los empresarios, que son los impulsores para poder tener otras visiones de mercados, no solamente, y que desde hace muchos años, desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues nuestro principal socio comercial ha sido Estados Unidos de Norteamérica. Felicidades, maestra, felicidades. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Natalia. Y vamos a entregar el reconocimiento TLC Magazine México y hagamos un trueque. Otorgan el presente reconocimiento a la maestra Natalia Besanilla por hacer un trueque en la plática virtual con el tema la IMEX como dualidad en la economía de México el día 9 de abril de 2025. Y lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que se han conectado. Recuerden que pueden volver a ver esta y todas las pláticas de Hagamos un Trueque en las redes de TLC Magazine México, de también ay, me oí doble, de Trade No College y por supuesto de TLC Asociados. Y les agradecemos que le den un like para que más gente de la comunidad de comercio pueda tener acceso a estos trueques tan importantes cada día. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Ya saben que seguimos aquí con más trueques cada vez.
La semana que viene tenemos descanso por Semana Santa. Sabemos que muchos de ustedes van a estar fuera, pero nos volvemos a incorporar el día, a ver, aquí lo tengo. Nos volvemos a incorporar el día 21, el 21 de abril. Nos vemos por acá. Pasen un bonito periodo de descanso y nos vemos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye, bye. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.